Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Bienvenidas a todos. Vamos a seguir. Estábamos viendo lo que, como el profeta Shemuel había reinado, había puesto como rey a Shaul Amelech, Shaul el rey, y luego hubo una guerra, y entonces vino Shemuel cuando ya estaba posicionado como rey Shaul, él, y como que se quiso despedir de la gente, ya estaba muy anciano. Entonces Shemuel comenzó a dar musar, a dar también unas recomendaciones, unos reproches al pueblo de Israel. Cuenta así el Tanaj, el Naví, en el Perek 12, que Shemuel se dirigió con el pueblo de Israel y les dijo así: Acheloim blachti alejem, hasta que todavía no había un rey que les puse a ustedes, no podía yo reprocharles a ustedes, porque no piensen que es porque yo quiero evitarles poner un rey y porque yo no quiero poner un rey. Pero ahora que ya les puse un rey, que ustedes lo pidieron, y él ya está bien, ya está bien adaptado, ya está bien, está posicionado en el reinado, y aparte a mí ya estoy demasiado anciano, no era muy anciano, Shemuel murió a los 52 años, pero estaba como que se veía muy, muy así acabado, porque él dijimos que viajaba de ciudad en ciudad constantemente, nunca se quedaba en un lugar, volvía con la familia, volvía a salir, era para enseñar al pueblo de Israel, cosa que no habían hecho antes los shofetim, muchos shofetim y los kohanim, gedolim, todos se quedaban en su lugar y esperaban que vengan. Él no, Shemuel iba de ciudad en ciudad para enseñarle al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les dijo? Les dijo: ustedes me conocen a mí de hace muchos años, por lo tanto yo quiero decirles algo a todo el pueblo. Así reunió a todo el pueblo. Le dijo: ¿alguien puede decir de todos los que están reunidos aquí que yo agarré algo para mi necesidad? Tomé algo de ustedes, tomé algún toro, alguna mula, algo, alguna vez la cajti jamor, les pedí a ustedes prestado algún burro para montar en él. Era como un coche, yo les pedí para ir de un lugar a otro lugar. ¿Alguna vez yo les pedí a ustedes dinero? De todas las veces que ustedes vinieron conmigo a hacer algún juicio, preguntar una alajá o hacer un din Torah, lo que sea, ¿alguna vez yo tomé de ustedes aún una moneda? Le dijo, después le siguió diciendo, después de que todo el pueblo de Israel dijeron, no, sí, verdaderamente nunca nadie puede atestiguar de que tomaste dinero de la gente o que te aprovechaste de la gente siendo que tú eras el Naví. Entonces les dijo, Caet, le dijo, ahora, Shereitem, Shenahash, vale, y la Gemara ahora que ustedes vieron que este rey de los Amonim, de los amonitas que eran, dijimos, se llamaba Nahash, que peleó, que al final fue algo, la semana pasada vimos, que una guerra que muy, muy insólita, que ganó, les metió Dios como un temor, que vamos a ver también en la guerra de ahora, y ganaron con este rey llamado Nahash. Dice, ustedes vinieron y me dijeron que ya no quieren ser juzgados con un juez o con un naví, sino que ustedes querían un rey. Y por eso ustedes se equivocaron fuertemente. O sea, ya les había reprochado una vez en pedir un rey. ¿Por qué? Porque Dios es el rey de ustedes. ¿Sí? Y podría haber sido seguido, él podía seguir Dios de manera salvarlos a ustedes y por intermedio de shofetim, por intermedio de jueces que había como había hasta ahora. Y continuó diciendo Shemuel, pero más allá, ya, lo que pasó, y ahora hay un rey. Entonces, él es el rey que Dios eligió para ustedes, escogió para ustedes, y es el que también ustedes
escogieron a él, ¿sí? Entonces, o sea, que aceptaron después, con la salvación, con esta guerra que vieron que ganó Israel. Entonces, sepan que si ustedes van a ser temerosos de Dios, itkayemu en misbotab, y van a cumplir la misbot, tiskule itkayem viajat, van a tener el sehut de permanecer juntos con su rey. Pero si no escuchan la voz de Hashem, Dios los va a castigar. Shemuel siguió diciendo, dice, les voy a demostrar a ustedes cómo con mi fuerza, con mi tefilá, yo puedo cambiar aún la naturaleza. Y solamente lo voy a hacer para que vean que ustedes pidieron un rey, el rey ya está, pero sin el rey también, con la pura tefilá, podíamos haber cambiado aún la naturaleza, podíamos haber ganado las guerras. De ahí van a entender que aunque yo estoy anciano y ya no tengo fuerzas casi ni siquiera para hacer tefilá, para rezar, pero no tenían que haber pedido un rey mientras yo estaba vivo. Le dijo Shemuel, ahora estamos en verano, estamos en pleno verano, es una época que la gente está cosechando la tebuá, todos los cereales, está cosechando todas las plantaciones. Y las lluvias, en Israel, en lo que es en verano, no existen las lluvias. Entonces, les voy a demostrar, y aunque aparentemente sería una desgracia, porque si llueve en verano en Israel, no es una kelalá, no es una verajá, es una maldición. Por lo tanto, igual les voy a demostrar, y ahora con mi tefilá van a ver que voy a pedir lluvias y va a llover. En ese momento hizo tefilá Shemuel, se nubló todo, empezaron los rayos, los truenos, y al momento empezó a caer lluvia con la tefilá. Algo insólito, algo que no solamente les hizo para que vean cómo se equivocaron en pedir un rey. Y Shemuel... y en la vida de Shemuel, como que fue un desprecio haberlo pedido mientras estaba Shemuel. Pero la gente, cuando vieron eso, se acercaron y le dijeron, por favor, pídele, reza por nosotros, que no muramos, porque aparte de todos los pecados que tenemos, todavía más hicimos otro pecado en pedir un rey mientras tú estabas como Naví, como profeta. Shemuel les dijo, no se preocupen, no tengan miedo, que aunque sea que ustedes no hicieron bien, pero de todas maneras hay manera de la teshuvá, de ustedes arrepienten. Solamente lo que les pido es que no se aparten de la boda de Dios, no se aparten del servicio a Dios, y no vayan, y ustedes no tienen por qué temer, ¿sí? En la Gemi Malefajet no tienen por qué, Dios no los va a abandonar a ustedes, porque Él no va a profanar su nombre para que todo el mundo diga, mira cómo Dios abandonó al pueblo de Israel. Porque así, Kebar Nishba, ya lo juró, Sheatem Tiu Hamshelu, ustedes van a ser su pueblo. Y con respecto a la ofensa que me hicieron a mí, no hay ningún problema, yo les perdono a todos, siempre y cuando ustedes vayan por el camino de Dios. Con esa condición, y por lo tanto, el agama tem, pero si ustedes no van a escuchar la voz de Dios, desgraciadamente no van a terminar bien. Bueno, todo fue algo, una reunión muy grande. Ahí yo hice un resumen, pero el Naví lo cuenta todo lo que estuvo, como un perec entero de todo el reproche y el musar que le estaba dando Shemuel. Entonces, y como dijimos, de acuerdo, todo de acuerdo para que el pueblo de Israel se dirija de acuerdo con la Torah. Ahora que van a tener un rey, de repente Shemuel vio con Ruach HaKodesh, con Espíritu Divino, que en el futuro, desgraciadamente, hubo muchos reyes de Israel, lo vamos a ver, pero eran tremendos. Algo que cuando lo estudiemos no lo van a poder creer, cómo un rey de Israel podía hacer esas cosas. Quiere decir que un rey puede llevar por el buen camino al pueblo, pero puede también destruir el pueblo. Eso es lo que tenía tanto miedo Shemuel, que en un futuro podía pasar eso, lo que sucedió, no con Shaul exactamente, pero más adelante, después de Shelomo Amelech, después de su hijo Rehabam, se dividió el reinado, y vamos a ver qué pasó ahí, fue algo tremendo. Eso era el temor que tenía Shemuel, que un rey puede llevar a la destrucción del pueblo judío. Entonces, en ese momento, después que terminó de hablar, vino Shaul y escogió para su guardia personal, pero no su guardia personal, como un ejército,
él mismo escogió el rey Saúl 2,000 soldados, que no son nada, 2,000 soldados, no es mucho. Y Jonatán, el hijo de Shemuel, él escogió para él 1,000 soldados. Bajo su mando era su hijo mayor. En verdad, este ejército que escogió Saúl era muy pequeño en número. O sea, ¿quién escoge un ejército de 2,000 soldados o con el hijo de 3,000 soldados? No es nada. Sin embargo, Saúl pidió que no sean más de 3,000 soldados porque él confiaba en Hashem. O sea, tenía tanta emuná, era tan sadik, que él decía, ya, con 3,000 soldados, mira, para Dios es lo mismo si uno tiene 50,000 soldados, 500,000 soldados, ¿sí? Si igual las guerras no las gana uno, las guerras las gana Boreo, las gana Hashem, Dios es el que gana, por eso se llama Monai Sebakot, Hashem, Dios de los ejércitos, porque vamos a ver lo que es cuando en todas las guerras de Israel, no estamos hablando de la época también de ahí, hasta hoy en día, todas las guerras de Israel se ven milagros abiertamente. Entonces, él confiaba y decía que con 3,000 soldados él podía hacer. Y entonces, lo podía. En esos tiempos, Israel estaba dominado por los filisteos. ¿Sí? En esos tiempos dijimos que no se habían comportado bien, lo habíamos visto desde la época de Shimshón, como prácticamente tenía todas esas guerras que él se vengó de los filisteos, pero Israel estaba dominado por los filisteos. Y tenían que pagarle impuestos, tenían que obedecer las órdenes. Los Pelistim era una constante amenaza para Israel. Constantemente era una amenaza porque tenían una superioridad militar, tenían una avanzada tecnología del hierro, eran muy famosos con el hierro, que sí, con el hierro se hacen las armas. Ellos tenían la fábrica de armas, cosa que a Israel le tenían prohibido. O sea, le prohibieron, había un decreto que en Israel no podía existir el rubro del herrero. O sea, no hay manera, o sea, ningún herrero podía estar en Israel. ¿Por qué? Hagan en cuenta que les prohibieron tener fábrica de armas, porque con la herrería, aparte, también se puede hacer armas. Entonces, todo, el único rubro, o sea, que el herrero podía ser de los filisteos, de los Pelistim. Ningún judío podía ser herrero. Quiere decir que si un judío necesitaba para arar su campo, que también se necesita el hierro, dependía de quién, de un herrero gentil, de un herrero de Pelistí, que tenía que ir, oye, hazme esto, obvio, le cobraba lo que quería, ¿no? por hacer las cosas, pero, oye, hazme un arma, hazme una lanza, hazme una espada, no te la hago. Entonces, todo no podía haber, estaba prohibido que un judío sea herrero. Por lo tanto, le cerraron todas las puertas, no tenían armas. Los únicos que sí tenían armas eran los Pelistim y tenían herrerías, eran especial, tenían una tecnología muy avanzada del hierro. Entonces, uno de los encargados de cobrar los impuestos de los Pelistim, porque en cada ciudad tenían que cobrar impuestos. Entonces, venían los inspectores, con policía, eran también generales que venían a cobrar esos impuestos. Entonces llegó uno a cobrar, en un momento, estaba en una ciudad, en la ciudad de Gebá, que era una ciudad que pertenecía a la tribu de Binyamin. Entonces estaba ahí cobrando los impuestos, el general. No trae el nombre en la Tanaj. Vino Jonatán, el hijo de Saúl, no podía soportar la presión que tenían los Yehudim de los Pelistim y decidió matar a ese general. Era el encargado de recolectar los impuestos en toda esa ciudad. Decidió matarlo. Él no podía ver esa injusticia. Bueno, aunque en el Sefer Shemuel no cuenta por qué Jonatán asesinó a ese soldado, pero explican algunos comentaristas que al parecer era un soldado que siempre lo amenazaba a Jonatán. Entonces dijo, él fue y mató a ese recaudador, exactamente, pero una persona, un general importante. Cuando se corrió la noticia de que Jonatán había asesinado al soldado, inmediatamente los Pelistim convocaron al ejército para atacar a Israel. O sea, ¿cómo? ¿Mataste y encima quién fue? El hijo del rey. Entonces se levantaron y empezaron a formarse filas y filas el ejército de
los Pelistín para atacar a Israel. De por sí, como dijimos, dominaban sobre Israel. Israel no tenía armas. ¿Con qué se van a defender? Cuenta ahí en la Biblia que solamente había 2 personas que tenían armas alpines. Según un milagro, hay diferentes como que vino un malaj, un ángel que se las entregó. De alguna manera explican diferentes. Los únicos que tenían armas en todo Israel era Shaul, el rey, y su hijo Jonatán. Nada más. Entonces, cuando dijimos se corrió la noticia, inmediatamente se junta todo el ejército, llegan para atacar al pueblo judío. En ese momento, cuando Shaul ve eso, toca el shofar para avisar a los Yehudim que había una guerra que estaba a punto de estallar, por lo que reunió a sus soldados en Gilgal. Sus soldados eran 2.000 soldados, no eran más. Ellos venían con 30.000 soldados. Entonces, ahora les voy a mostrar dónde es Gilgal en el mapa. Mientras que el ejército pelistí estaba en la ciudad de Michmash, que pertenecía a la tribu de Benjamín, se enfrentaron en una colina. ¿Sí? Uno estaban en un monte y otros estaban en el otro monte, y ahí estaban los 2 ejércitos prácticamente cerca. Entonces, el ejército, dijimos, de los Pelistín contaba con 30.000 carrozas de hierro. Eran los tanques de hoy en día, ¿no? Eran tanques, o sea, carrozas armadas y protegidas, que eran como los tanques de guerra de hoy en día. Aparte tenía 6.000 soldados de caballería, y otros miles de soldados de infantería que venían a pie. Esto era el ejército de los Pelistín contra 2.000. 2.000 sin armas rudimentarias como palos y 1.000 que tenía aparte otro pequeño ejército, Jonatán. Era algo insólito, como dijimos. Sin embargo, el ejército judío, como dijimos, solamente el de Yosim, 3.000 soldados, era algo totalmente desequilibrado. ¿Por qué? Comparado con el ejército de los Pelistín, que además estaban bien armados. Ahora, ¿qué pasa? Los Yehudim temían que luego de la guerra, cuando va a acabar la guerra, quién sabe si van a ganar o no van a ganar, pero sus vidas estarían en peligro. ¿Por qué? Porque si van a ganar los Pelistín, no solamente ahora van a matar a ellos, sino que se van a enfurecer y se van a vengar de los judíos en todo el país. Tenían mucho miedo. Entonces el pueblo judío entró en pánico y muchos de ellos huyeron, se escaparon a sus hogares. No solamente, no estamos hablando ahora de los soldados, la gente en sí se escaparon, se fueron a esconderse en diferentes lugares, en los campos, en cuevas, en los pozos, en diferentes lugares se fueron a esconder. ¿Ok? Vamos a ver acá, ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar dónde se enfrentaron. Bueno, muchos otros que vivían cerca del río Jordán, ¿sí? Acá, ¿no? Esto que ven acá es el Kineret, acá arriba. Acá es el Yamamelach, ¿sí? El Mar Muerto. Esto es el río Jordán. Estas son las tribus que estaban del otro lado del río Jordán, ¿no? Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Menashe. Entonces, muchos judíos que vivían aquí, cerca de la frontera, cerca del río, se cruzaron del otro lado del río. Se fueron para aquí, para el otro lado del río. ¿Para qué? A las tierras de Gad, de Reubén, de Menashe, ¿no? Como que acá estaba más tranquila la cosa. Todo el problema era por acá, pero acá, como que estaban ya del otro lado, estaba un poco más tranquila la cosa. Entonces, se encontraban lejos de los Pelistín. Entonces, muchos se fueron para el otro lado, para ese lado. Por otro lado, los soldados de Shaul, que se encontraban en Gilgal, vamos a ver a dónde estaban esperando las órdenes del rey para comenzar a guerrear. O sea, eran 2.000 soldados. Solamente esperaban la orden del rey. Aunque desarmados, con armas muy rudimentarias, estaban esperando la orden para salir a guerrear. Cada día que pasaba, y enfrente veían al ejército de los Pelistín, con las carrozas de hierro, con los caballos y todo. Estaban como se ven en las películas, ¿no? Las guerras que se ven unos de acá, y en el momento que dan la orden, bueno, okay. Todos estaban esperando, unos en una colina, los otros en una colina. Y pasaban las horas, y el rey Saúl no les daba la orden para empezar a atacar. Cada día que pasaba, disminuía las probabilidades de ganar la guerra. ¿Por qué? Porque los Pelistín iban llegando cada vez más, y se veían que iban llegando mucho más gente
soldados. Entonces, pero Saúl no daba la orden de atacar. Cuando le preguntaban al rey Saúl, ¿qué es lo que está esperando? ¿Por qué no da la orden? Entonces él le decía, y se acuerdan de la semana pasada que vimos en la clase, el profeta Shemuel me dijo que lo esperara 7 días. Y me lo advirtió 2 veces. Te advierto que cuando vayas a la guerra en Gilgal, me tienes que esperar 7 días hasta que yo llegue, haga el sacrificio, los korbanot, y ahí, después de que le agradezcamos a Hashem con los korbanot, con los sacrificios, ahí va a empezar la guerra. Ya habían pasado 2 o 3 días, estoy esperando, la gente desesperada, y veían que del otro lado llegaba más, y llegaba más, y llegaba más. Eso, entonces, eso se lo había dicho Shemuel a Nabí cuando lo había coronado como rey, cuando lo había coronado como rey particularmente, que estuvo entre ellos, le dijo varias cosas, y una de las advertencias era que se lo advirtió 2 veces, me tienes que esperar en la guerra de Gilgal, 7 días. Entonces, Shemuel, como dijimos, había instruido a Shaul para que lo espere 7 días hasta su llegada, luego para ofrecer los sacrificios. Sin embargo, cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Cada vez más se incrementaba. Los judíos sabían que los pelistim en cualquier momento podían dar la orden de atacar. ¿Qué sucedió? Muchos de los soldados empezaron a desertar. ¿Qué quiere decir desertar? Se iban. Ya, si no nos das la orden de atacar, y estamos acá, muchos soldados se fueron, se iban a sus casas. Acá está el Gilgal, para que entiendan, para que vean dónde es. Acá está Jericó, acá está Jerusalén. Esto es el Mar Muerto, exactamente aquí, donde dice Gilgal. Aquí estaban. Mucha gente, muchos soldados empezaron a perder la emuná, empezaron a desertar. Ellos vieron que la situación era desesperante, pensaron que quizás Dios ya no está del lado de rey Saúl. Quizás ya no está Dios. No está acá del lado de Saúl. Entonces, por lo que el ejército de a poco continuó achicándose. Cada día que pasaba era menos. De los 2,000 que tenía Saúl, quedaron 600. ¿Sí? O sea, ya se fueron. La gente tenía miedo, se fueron desertando. Entonces, le insistieron la gente al rey Saúl. Le dijeron que no tenía sentido seguir esperando, porque si el profeta Shemuel no había llegado hasta ahora, probablemente ya no vendría. Ya se acabó. Era el 7º día. Ya está, es el 7º día, ya salió el sol, ya estamos esperando el mediodía, ya no viene, ya no tiene sentido. Entonces, tenemos que empezar la guerra, de lo contrario estaremos perdidos. El rey Saúl entonces ahí empezó a dudar, ya que la gente lo presionaba, era una situación de peligro de vida. Por otro lado, el Nabí Shemuel le había advertido de que la guerra no debía comenzar antes de que él llegara y ofreciera esos korbanot, esos sacrificios, para que el pueblo de Israel tuviera éxito en la guerra. Saúl, entonces, impulsado por el miedo y por la impaciencia, entonces pensó que quizás habría otra solución. Voy a hacer los korbanot, voy a hacer yo los sacrificios, ¿sí? Ya que si nos demoramos más, el pueblo de Israel estará en un grave peligro. Y seguramente Dios va a aceptar mis korbanot, los sacrificios, así como también los hubiese aceptado de Shemuel. Bueno, yo voy a hacer los sacrificios y voy a hacer tefilá, voy a hacer una oración, y Dios no va a estar de acuerdo con nosotros. Saúl, por lo tanto, dijo, tráiganme los animales que estaban preparados por los sacrificios. Eran una ofrenda de corbán olá, es un corbán que se quema todo para Dios, otro de corbán shelamim, que también se reparte para comer. Bueno, entonces comenzó a hacer los sacrificios. Pero, como siempre, ¿no? La ley de Murphy, como se dice, ¿no? Entonces, apenas empezó con el primer corbán, era el primer corbán olá, empezó a hacer el sacrificio y todavía ya iba a ser el segundo. ¿Y quién aparece? Shemuel. Shemuel aparece en ese momento. Cuando el rey Saúl vio a Shemuel, inmediatamente se detuvo, corrió a acercarse a recibirlo. Y Shemuel le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Acaso no te advertí que me esperaras y que yo vendría a hacer los korbanot? Deberías haberme esperado, actuaste tontamente. Entonces Saúl se disculpó y le dijo, vi que el ejército comenzó a desertar y que casi no quedaron soldados, ya se estaban yendo todos, te estuve esperando pero no llegabas y los pelistim ya están cada vez más cerca. Por lo tanto, dice, y si ellos se acercaban cada vez más, ya estábamos obligados a guerrear.
Pero, ¿cómo podíamos salir a pelear si todavía no habíamos ofrendado los korbanot y rezado? Por lo tanto, yo decidí hacer los korbanot y rezar. Aunque realmente, dice el Naví, sí quise esperarte, pero fue solo por el bien del pueblo de Israel. Por lo que yo seguí adelante con los korbanot, con las ofrendas, ya que nuestras vidas estaban en peligro. Vino Shemuel le dijo, ¿por qué actuaste de esa manera? Ya que la orden esa no era mía, era una orden de Hashem. No, yo no te voy a inventar, espérame 7 días porque se me ocurrió que era una orden de Dios. Era una misbah que tenías que haber hecho. Te advertí 2 veces que tenías que esperar y tenías que haber, sin preocupación, quedarte esperando, aun si tu ejército iba disminuyendo. Tú sabes, le dijo, bien que Hashem puede ayudar aún a pocos soldados, pero te confiaste demasiado en tus soldados que se estaban yendo. Hashem te había planeado que tú y tus descendientes iban a reinar por un largo tiempo, pero ahora fallaste y a causa de tu pecado has perdido ese privilegio. Le dijo, estaba proyectado que por mucho tiempo ibas a reinar. No iba a ser el rey siempre, toda la dinastía. ¿Por qué? Porque ellos, como dijimos, no venían de la tribu de Judá, pero estaba predestinado, estaba programado que sí tú y tus descendencias reinen, porque siempre que hay un rey, también sus descendencias siguen siendo. Pero, desgraciadamente, ahora fallaste con esto y no me esperaste, como dijo Hashem. Y en este momento, en este instante, Dios ha encontrado otra persona apta para heredar tu trono. ¿Sí? Y decretó, ¿sí? Y en este momento se decretó en el cielo que va a reinar otro rey en tu lugar por no escuchar la misbah de Hashem de esperar estos 7 días. Después de esto, Shemuel y Shaul dejaron el campamento, ese campamento de Gilgal. Entonces, después de esto, Shemuel y Shaul dejaron el campamento de Gilgal, se fueron con los 600 soldados que quedaban, pero los demás se fueron a sus casas. Se marcharon a Gebá, que era para unirse con el ejército de Jonatán, por lo menos para tener 1,600 soldados, ¿no? Tenían 600 él, los demás habían desertado y Jonatán, su hijo, tenía por otro lado 1,000 soldados. Ok, entonces aún después de unirse, como dijimos, con Jonatán, el ejército era muy pequeño comparado con los pelistín, que venían con 30,000 carrozas, 30,000 soldados, algo impresionante, toda la infantería y todos los jinetes que tenían. Mientras que el ejército de Saúl era muy pequeño número. Pero aparte no tenían armas, tenían palos, tenían flechas de madera, tenían lo que podían, rudimentario, pero como dijimos, ¿por qué el ejército de Israel no tenía espadas, no tenía lanzas? Porque los pelistín, cuando dominaban Israel, decretaron, como dijimos antes, que ningún herrero puede ser judío. Entonces, todo dependían, tenían que afilar a veces sus majarillás, para arar las herramientas, para arar el campo. Todos tenían que ir ¿con quién? Con los pelistín. Y ahí les cobraban lo que sea, les hacían perder mucho tiempo. Bueno, entonces, la única esperanza del pueblo de Israel era Dios. ¿Cómo vas a pelear 1,600 soldados contra todo un ejército impresionante? Le rogaron a Dios, a Hashem, con todo su corazón para que los salvara ahora de los pelistín, porque ahora ya llegó Shemuel y ahora era momento de salir a la guerra con palos, con lo que sea. Ese era el sejud que Dios necesitaba de ellos. Que se acerquen, que le pidan, que ya piense que ya no hay más esperanza y ahí entonces voy a actuar yo. Dijo Boreolam, tanto el ejército de los pelistín como Israel estaban acampando en las colinas de las tribus de Benjamín. Era un ejército impresionante, todos los pelistín con lanzas, con espadas, todo, y los Yehudim con palos. Eran del otro lado, cada uno de un lado de la colina. Entonces, los pelistín estaban en la ciudad de Michmash, mientras que los soldados de Shaul en Gebá, había un valle entre ambos. Incluso los pelistín ahora hicieron como los nazis. ¿Qué hicieron? Se dividieron en varias divisiones. Una división estaba en la cima de la colina, esperando órdenes para atacar. Había otra división que era la unidad destructora, se llamaba. ¿Se acuerdan? Una vez estudiamos también que los nazis tenían una unidad que iban pueblo por pueblo y mataban. Eran los destructores. Bueno, estos ¿qué hacían? Mientras ellos estaban ahí, la otra unidad estaba ingresando al pueblo de Israel por otro lado para atacar, para matar, para robar, entrar,
las unidades destructoras comenzaron a marchar en diferentes direcciones hacia las ciudades del territorio de la tribu de Benjamín. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, estaba Jonatán con todo su ejército de 1000 personas, pero tenía un escudero, o sea, como un sirviente que iba con él, y le dijo, vamos a acercarnos al ejército principal de los filisteos a la cima de la colina para ver cuál es su plan. Vamos a tratar de acercarnos a ver cuál es el plan. Bueno, Jonatán entonces se iba acercando de a poco al ejército y no le dijo a su padre, o sea, a nadie le dijo el plan. Él solamente es un plan secreto, él con su amigo se salieron del campamento y empezaron a acercarse hacia, sin que lo vieran, hacia la colina donde estaba todo el ejército de los filisteos. Y le dijo, el que iba con él, le dijo, pero hay que avisarle a tu papá. Le dijo, sí, yo hubiera querido enviarle a mi padre un mensajero para pedirle permiso, pero tengo que actuar por mí mismo. Ya no tenemos tiempo de enviar un mensajero para avisarle que vamos a ir. Además, tenía miedo, Jonatán, pensó que su padre le podía negar que se vaya solo. Era un riesgo. Entonces, mejor pedir perdón que pedir permiso. Y se fue solo, Jonatán. Originalmente el plan de Jonatán era averiguar solamente, era acercarse lo más posible y averiguar cuál era el plan que tenían ellos. Pero, sin embargo, cuando Jonatán estuvo cerca y impulsivamente dijo, quiero atacar. ¿Pero cómo vas a atacar? Somos 2, no 1000, somos 2. 2 personas. Jonatán tenía arma, ok, pero eran 2, el otro ni siquiera tenía arma. Shmuel ya había hecho eso. Shemuel, no, el Corbán lo hizo Shaul. El segundo sí lo hizo Shemuel, porque eran 2. Un Corbán orado, otro Shelamim, el segundo sí. Pero, de todas maneras, fue una falta. Jonatán se sentía, ¿por qué Jonatán se sentía obligado? Dijo, algo tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué se sentía tan obligado Jonatán? Porque como él había regalado, él empezó todo este problema. Él había matado al cobrador de impuestos, al general. Entonces, de Pelisti. Entonces, de ahí se originó todo el problema. Entonces, él se sentía que él había hecho todo ese problema. Entonces, avanzaron de a poco y ahora resulta que tenían que acercarse hasta el ejército filisteo. Pero, ¿dónde estaba? Arriba. Había que escalar una colina, pero una colina que era, o sea, una montaña que era de veras para escalar, porque era casi así vertical. Entonces avanzaron de a poco. Cuando pudieron ver de cerca a los soldados enemigos, Jonatán le dijo a su acompañante, vamos a cruzar el valle, vamos a subir la cima de la colina donde están los pelistim y quizás Hashem nos ayude. Lo más probable que eran 2 contra miles. Después de todo, le dijo, ellos son ircircuncisos, o sea, no tienen Brit Milá, y mientras nosotros tenemos Brit Milá, somos el pueblo elegido. Para Hashem no hay diferencia si es un ejército grande o somos 2. Ya es demasiado exagerado, pero para Hashem no hay diferencia. Y aunque nuestro ejército solo cuenta con 1600 soldados en contra de los pelistim, estratégicamente 1600 y 2 es lo mismo, contra millones de 1600 y 2, si igual va a ser el Dios va a ser si va a ser el milagro, 1600 que lo haga con 1600, con 2 es lo mismo. Por lo tanto, entonces tiene que suceder un milagro, pero no obstante, Jonatán dijo, voy a esperar, voy a pedirle a Dios una señal. Voy a pedirle a Dios una señal. Si me contesta esa señal, quiere decir que sí atacamos nosotros 2. Y no. ¿Cuál fue la señal? Vamos a acercarnos tanto hasta que nos vean. O sea, que nos vean, pero no al lado de ellos, que nos vean. Cuando nos ven la tropa, entonces, si al momento que los pelistim vean que nos estamos acercando a ellos, si nos dicen, deténganse ahí, entonces no se muevan, eso significa que es una mala señal. Por lo tanto, vamos a escaparnos y ya se acabó. A ver cómo, no estamos tan cerca, nos escapamos. Y ahí nos detenemos, nos escapamos a ver. Pero si ellos dicen, cuando nos vengan hacia aquí, si nos llaman, vengan a nosotros, vengan, acérquense, algo raro, eso es una señal que entonces Dios nos está diciendo que vayamos a pelear. Así yo pido esa señal. Entonces en ese momento Jonatán y sus amigos se acercaron, empezaron a escalar la montaña, se acercaron donde estaban el ejército de los pelistim y se hicieron ver. La idea era que se hagan ver por los soldados, ¿no? De lejos, pero que se hagan ver. Y
Los soldados filisteos en ese momento pensaron que estos judíos son los que están escondidos en las cuevas, porque había muchos que se fueron a esconder a las cuevas, familias tenían miedo. Seguramente que están saliendo de sus cuevas. Entonces empezaron a hablar, los judíos están saliendo de sus cuevas. Por lo que Jonatán y su sirviente ahora estaban en un grave peligro, porque ya estaban a la vista del ejército filisteo. Significa que los filisteos podían tranquilamente haber corrido ya, y los capturan, pero no sucedió. Por el contrario, de todas las cosas que los filisteos podían haber dicho, ellos gritaron exactamente las palabras que Jonatán quería escuchar. Vengan, acérquense, vengan a nosotros. Exactamente las palabras que él había dicho. Dios, si quieres que nosotros ganemos, aunque seamos dos, que nos digan, vengan a nosotros. Y si no, que nos digan, deténganse, o que nos digan cualquier otra cosa. Por lo que Jonatán estaba entusiasmado en ese momento, dijo, Hashem puso la palabra en la boca de ellos. La señal tuvo éxito contra nosotros. Entonces Jonatán le dijo a su compañero, yo voy al frente porque yo tengo una espada. Tú no tienes espada, vente atrás mío. Lo que yo hago, tú lo terminas. Y empezó, dice, Dios nos entregó a este ejército en la mano de Israel. Empezó, en ese momento, como dijimos, para llegar a los Filistín, tenían que subir una colina muy empinada y muy resbaladiza. La única manera era subir así, escalando. Bueno, eso fue también un milagro de Dios, porque los Filistín desde arriba me podían tirar y matar. Si estaban subiendo a la colina y arriba están los Filistín, a ver qué no hicieron nada los Filistín. Eran un blanco muy fácil. Cuando llegaron a la cima de la colina, Jonatán y su sirviente inmediatamente se lanzaron contra los Filistín. Él empezó con la espada corriendo y atrás iba el compañero. Jonatán mataba o hería y el otro y seguía adelante y el otro terminaba de matar. O sea, era algo insólito, algo impresionante. Cuando, aunque no lo crean, así está escrito y así es, algo no se puede esperar, ¿ok? Entonces, en ese momento era una locura, era algo imposible que solo dos personas intenten pelear contra un ejército de miles de soldados. Pero Jonatán estaba muy confiado en que todo depende de la voluntad de Dios y la señal que él había pedido exactamente se cumplió. Jonatán tenía una espada, el otro tenía un palo, algo primitivo. Con su espada Jonatán de repente empezó a matar y mató a 20 soldados, hiriendo, los hería y el otro terminaba el trabajo, los mataba. Mientras que el sirviente, como dijimos, estaba atrás. Pero para entender la clase de milagro que sucedió ahí, el Naví nos cuenta de que los soldados estaban agrupados juntos, estrechamente, en un perímetro de 25 metros cuadrados. Tranquilamente podían haberse ayudados unos a los otros. No es que uno estaba lejos, estaban juntos y él estaba matando ahí. Entonces, eso fue un tremendo milagro. Los Filistín que estaban alrededor de Jonatán y sus sirvientes de repente fueron poseídos por un temblor incontrolable. Les entró un miedo, un pavor, un temblor que no podían parar de temblar. No solamente temieron los soldados filisteos que estaban ahí, sino que Hashem les puso ese pavor a todo el ejército de los Filistín en todos lados, aún los que iban pueblo por pueblo a matar. También a todos de repente les bajó un miedo, algo terrible que no podían entender. No es que ellos tenían miedo de los atacantes, tenían miedo del temblor se les metió. Y no podían explicar qué estaba sucediendo, pero en realidad ellos sentían que la Shejinah, la providencia divina, estaba pasando por el campamento, por lo que estaban aterrados de muerte. Este miedo primero se posó en los soldados que estaban cerca, los más cerca de Jonatán, los demás escaparon, 20 alcanzó a matar, y también se pasó este temblor este miedo para todas las unidades que tenían distribuidas en diferentes lugares. La confusión, empezó un pánico terrible, que los soldados Filistín empezaron a balanzarse unos contra otros. O sea, no entendían por qué y se empiezan a matar unos a otros. No entendían del miedo que tenían, algo insólito que estaba pasando. Mientras tanto, Shaul estaba del otro lado y los vigías eran los que iban con sus, no había binoculares, pero le decían a Shaul, Rey Saúl, algo está pasando en el campamento, hay muchos alborotos, no sé qué pasa, algo raro, pero ¿qué pasa? A ver, observen, no sé, no entendemos, hay mucha conmoción ahí, se oyen gritos de espanto, gritos de pánico. Entonces Saúl les preguntó cuál podía ser, les ordenó que revise si estaban todos sus soldados, los 600 soldados y los que estaban también ahí con Jonatán.
Empezaron a revisar y se dieron cuenta que Jonatán no estaba y su sirviente tampoco estaba. Y le dijeron a Shaul, no está tu hijo, tampoco está el sirviente. Por otro lado, Shaul estaba muy preocupado porque ahora sí, si mi hijo y están en un campamento enemigo, es un grave peligro. En ese momento vino Shaul y mandó a llamar al Cohen Gadol. Quería preguntarle a los Urim Betumim, al Hoshem, al pectoral. Entonces, en ese momento el Cohen Gadol, ¿quién era? Se llamaba Ahía. Era el hijo de Pinjas. Pinjas era el hijo de Elías Cohen, que había fallecido. Pinjas también, los dos hijos de Elías Cohen. Y Ahía era un hermanastro de ese que le habían puesto cuando la mamá tuvo familia, falleció el hijo, le puso Icabod, no hay respeto. Bueno, era un hermanastro de él. Ese era el Cohen Gadol en ese momento. Entonces, Shaul le ordenó al Cohen Gadol que le preguntara al Urim Betumim si debemos atacar ahora al ejército palestino. Dinos, ¿qué tenemos que hacer? El Cohen Gadol empezó a pensar en ese momento. Los Urim Betumim son como unos rollos de pergamino que los cuales Moshe había escrito el nombre divino de 72 letras de Dios en el pectoral, y ahí se preguntaba y se daba la respuesta. Eran unas piedras, pero un pergamino que tenía arriba de las piedras. En ese momento, cuando Ahía estaba preparado para consultar el Urim Betumim, los soldados de Shaul le reportaron que el tumulto, que lo que se oía del otro lado cada vez era más fuerte, más fuerte. Entonces dijo, no hay tiempo. Vino Shaul, le dijo al Cohen Gadol, ¿sabes qué? Detente, ya no hay tiempo de preguntar. No podemos esperar a preguntar y a que nos conteste. Ya tenemos que salir, está en peligro de muerte mi hijo. Tenemos que salir inmediatamente a la guerra y Hashem seguramente va a estar con nosotros. ¿Se equivocó el rey Shaul de actuar de esta manera o no? ¿O tenía que haber esperado? Claro que se equivocó, tenía que haber esperado. ¿Cuánto? 10 minutos, ya esperó. Bueno, Shaul pensó que él era verdaderamente un rey Sadik, era un Talmid Jajam muy grande. Él podía tomar sus propias decisiones, fue un error. Entonces, luego Shaul, decidió avanzar. Mientras los soldados judíos avanzaban hacia el campamento de los Pelishtim, de repente observaban que estos estaban en un caos. Cada vez que avanzaban, con palos. Y de repente empezaban a ver a los soldados Pelishtim que estaban matándose unos contra otros, confundidos, era un caos total. Entonces, una confusión, no podían creer lo que veían, porque no hicieron nada, ni siquiera levantaron un palo, nada. Los soldados Pelishtim estaban peleando entre ellos, por lo que los soldados de Yehudim no tuvieron que mover un dedo, nada. Se quedaban así observando lo que estaba pasando. Entonces, dentro de las filas del ejército Pelishtim había también algunos soldados judíos. ¿Por qué? Eran judíos que vivían en el territorio de los Pelishtim y estaban obligados a unirse al ejército. Ellos no podían, tenían que venir. Sin embargo, ellos habían pactado entre los soldados judíos no herir a ningún hermano judío. Pero, por otro lado, tenían miedo porque si los ven y detectan, van a ir con sus familias y los van a matar a todos, a la familia. Entonces no sabían qué hacer. Pero, ahora que vieron el caos y la confusión que estaba sucediendo entre los mismos soldados Pelishtim, que unos se mataban unos con otros. Entonces, esos soldados judíos del ejército Pelishtim se unieron ahora a los soldados de Israel para matar al ejército Pelishtim. También, como habíamos contado anteriormente, había muchos Yehudim que por miedo se habían escapado, se habían escondido en las cuevas, ¿sí? En los campos, en las montañas. Pero cuando escucharon todo lo que estaba sucediendo, salieron de su escondite y se unieron a la batalla. Ahora vinieron todos, regresaron todos los que se habían escapado, todos los que tenían miedo, cuando escuchaban lo que estaba pasando, que solamente se estaban matando entre ellos. Entonces, los Pelishtim empezaron a escapar, empezaron a retroceder y se refugiaron en una ciudad. Y de repente, los judíos los seguían y empezaban a matar. Ahí sí empezaban a matarlos. Mientras ellos escapaban, los perseguían y los mataron. Ahí quedaron miles de Pelishtim muertos que no sabían por qué corrían. No tiraron una sola flecha. Ese día fue algo impresionante. El pueblo de Israel experimentaron una maravillosa ayuda de Dios, de Boré Olam. El pueblo de Israel comprendieron de que Hashem los había salvado. ¿Por qué? Por la teshuvá que habían hecho. Algo impresionante. La gente salía de las cuevas. Empezaban a ver algo insólito, algo impresionante. Lo que había pasado de cómo Dios les demostró que aún con 2 personas, no con un ejército de 1600, con 2 empezaron esa guerra. Después vinieron los demás. Algo insólito, algo que no se podía entender cómo podía suceder eso. Y yo les quiero contar rápido, con esto termino, una historia. Una vez, hace mucho lo había contado. Para entender un poco más esto.
esto lo contó un rab de una comunidad en Estados Unidos, una Keilah. Él contó lo siguiente, que en su Keilah había una pareja de edad avanzada, señores mayores. No eran tan religiosos, no, solamente venían Kabbalat Shabbat todos los viernes y ya, no eran asiduos de la Keilah. Pero en Kippur siempre venían, Rosh Hashanah siempre venían, en Kippur siempre venían, una pareja mayor. Y ellos tenían un hijo, esta pareja mayor, tenían un hijo único, que siempre ellos le contaban al rabino que sufrían por su hijo, les dolía mucho porque era un único hijo que estaba totalmente desconectado del judaísmo. Sí, bueno, ellos tampoco hicieron mucho para que esté conectado su hijo, pero ellos estaban totalmente, ese hijo peor, nada, cero. A veces venía en Kippur en la tarde a escuchar el shofar porque ayunaba y después ya se iba, pero bueno, siempre le contaban esta pareja de mayores al rabino. Y en una ocasión vino esta pareja mayor y le contó al rabino que todavía ahorita estaban más afligidos porque su hijo, quien de por sí no vivía con ellos, ahora se había inscrito y fue recibido en una academia militar de las más prestigiosas de Estados Unidos. Y ni siquiera quedaba en la ciudad, quedaba completamente en otra ciudad. Si de por sí casi está medio perdido nuestro hijo, ya con eso, ¿quién en una academia militar? Que no era fácil ingresar ahí. Pero él había sido recibido. Y eso le dolía mucho a los padres, aún más porque sabían que allí van a perderlo completamente. Se va a casar con una mujer no judía. Iba a perder completamente el judaísmo, lo poco que le quedaba a su hijo. Bueno, y así comentaron al rabino, ¿y qué podemos hacer? Ya se fue. No era fácil que lo acepte. Y lo aceptaron en esa academia militar. Bueno, pasaron unos años. De repente el rabino, de esta historia pasó unos años. De repente el rabino un día entra al Bet Knesset y ve a un muchacho estudiando, tipo Abrej, bien, estudiando Torah, solo ahí. Se acerca con él, lo ve y le parece conocido. Dice, oye, tú no eres el muchacho el que tus papás eran mayores. ¿Qué haces acá? ¿De dónde saliste? Y él le dijo, ¿hiciste teshuvá? ¿Qué pasó? Le dijo, le voy a contar la historia. Yo escuché que te fuiste a una academia prestigiosa, militar, algo que no cualquiera entra. Él le dijo, sí, la verdad regresé en teshuvá. ¿Qué? ¿Jabad? ¿Estuvo por ahí? ¿Fuiste a un Jabad? ¿Había Jabad? No, en ese lugar no hay un solo judío, no hay nada, ni Jabad, no hay nadie. Sí, pero en ese lugar donde estaba la academia militar, no. Entonces, le dijo, él contó, le dijo, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Dice, mire, yo le voy a contar. Yo estaba en la academia militar y había varias materias que nos van enseñando. O sea, de ahí salían generales, de ahí salían comandantes, salía gente muy importante en Estados Unidos. Y en ese momento teníamos muchos cursos de teórico, cursos de práctica. Y una vez también teníamos un curso, una clase de teórica que era estrategias de militares, ¿no? Una de las clases eran estrategias militares. Y ahí eran como 7 clases que ahí venía el profesor y nos enseñaba cada clase una estrategia militar diferente. La estrategia militar de Alejandro Magno, de los romanos, de los griegos, y cada clase era una estrategia militar hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Todas las estrategias militares que nos iban enseñando cómo atacaban, era una clase teórica. Entonces, cuando era la última clase, yo dije, bueno, seguramente ahora la última nos va a explicar también un poco de la estrategia militar de los judíos, de la guerra, de los 6 días, de la guerra de Yom Kippur, cuál es la estrategia militar. Pero al final termina la clase y no menciona nada. En todas las clases que dio, una sola vez no mencionó al ejército judío en ninguna de sus guerras. Entonces, cuando fui, lo vi, en la última clase me acerqué, con el profesor y le dije, nada más, ¿le puedo hacer una pregunta después a solas? Sí. Bueno, estuvieron a solas. ¿Usted es antisemita? Me dijo, no. Y no. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Usted no es antisemita. ¿Y por qué no explicó una sola vez Israel cuántas veces ganó guerras insólitas? ¿Por qué no explicó una sola vez de que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, la CFD? ¿Cómo no explicó? Entonces le dijo, mira, por lo que me estás preguntando entiendo que tú eres judío. Que no sabían que era judío. Yo soy judío. Ok, ¿sabes qué? Al rato vente a mi oficina, quiero platicar contigo. Bueno, al rato fui a la oficina. Cuando yo estuve con él, me dijo, toma asiento, siéntate. Mira, yo no soy antisemita, pero te voy a decir que yo, ¿por qué no enseño? Yo explico
otras cosas. Enseño lo que es estrategias militares, ¿sí?, de guerra. Pero yo no puedo enseñar una estrategia militar de guerra de Israel, porque Israel no existe ninguna estrategia militar. Israel gana la guerra por milagro. Israel no existe, no hay manera, no es la estrategia militar. Yo no puedo hablar de milagros. Yo vengo a hablar de estrategias militares, no puedo hablar de milagros. Y todo lo que yo puedo enseñar a ustedes para que aprendan y tengan éxito y ganen la guerra son cosas de estrategia. No puedo hablar de milagros. Por lo tanto, no vengo a enseñarle a ustedes estrategias sobrenaturales. No, solamente hablo, porque eso no existe, no hay ninguna manera que Israel gane las guerras. No tiene ejército, o sea, el ejército no se puede comparar con todo. Por lo tanto, entonces, en ese momento me motivé y dije, ¿cómo puede ser? Si este profesor sabe y entiende que hay un Dios, y entiende que hay un milagro, entiende que Dios hace todo, entonces, por lo tanto, ¿cómo yo puedo no entender eso? El mismo general, el profesor, sabe que existe un Dios y que está por arriba de la guerra, y él va diciendo, dirigiendo las guerras, va cuidando a Israel. Y yo, que soy un judío, no puedo entenderlo de esa manera. Eso fue lo que me hizo encender la chispa, y por eso entonces dejé todo, abandoné la carrera militar y decidí entrar y empezar a estudiar Torah. Y aquí me tiene usted. No hay Israel cuando el mundo cree que la historia está en manos del hombre, Hashem le recuerda al mundo quién realmente es el autor de la historia. Boreolam es el autor de la historia, y a veces no entendemos estas guerras que son algo totalmente imposibles. Todas las guerras es Hashem Sebakot, Hashem de los ejércitos. En ninguna guerra Israel estratégicamente tenía que haber ganado. Todas son las guerras que las gana directamente Dios, y ahí es cuando más se demuestra la Shgaha Pratit de Boreolam. Por eso es lo que estamos viendo también ahora con Shaul, que son guerras insólitas y las ganaba el ejército de Israel. Baruch Adonai Leolam, amén, amén, gracias, y Besat Hashem. Ahí nos veremos después.